nunca confía en sus fuerzas, sino en las de Dios. Orando siempre se enfrenta a la vida y realiza todo siempre con amor. Va por el mundo llevando a María en su corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el evangelio le va a predicar. Josefino no busca grandeza, sino solo gloria para su Creador. En las misiones y en los colegios anuncia a Cristo que es el Salvador. Va por el mundo llevando a María en el corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida seca, consumido por celo voraz. Siente vida, y el evangelio le va a con el evangelio lo va a liberar, porque el evangelio encarnando él está. Adelante, Josefinos, adelante sin desmayos, adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, Josefinos, adelante sin desmayos, adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Con el Papa y con la Iglesia, con el Padre Vilaseca, adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Escucha, José Santo, nuestras pobres oraciones, y cubre con tu mano a tu corazón.
pues lo quiere San José. Adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. Pues hoy damos inicio a nuestro segundo módulo de Espiritual Josefina. Sean todos bienvenidos a nuestros hermanos de Venezuela. Sean bienvenidos a nuestros hermanos de Perú. Sean bienvenidos nuestros hermanos del Salvador. Sean bienvenidos nuestros hermanos de Nicaragua. Sean bienvenidos nuestros hermanos de Guatemala. Sean bienvenidos nuestros hermanos de Costa Rica. Pues es un agrado poder estar nuevamente aquí con ustedes. Pues espero puedan poner atención, puedan escuchar bien. Y pues antes de empezar, pues agradecerle a cada uno por su sintonía, por estar conectados cada viernes, que se pueda con lo del internet y todo, pues poder compartir con ustedes. Le vamos a pedir a nuestro hermano Jefferson para que pueda pues darnos la oración inicial. Por favor, hermano. Buenas noches. Vamos a hacer nuestra oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, Padre adoptivo de Jesús y esposo de María, intercede por nosotros ante Dios. Ayúdanos a comenzar este día con fe, esperanza y amor, siguiendo tu ejemplo de humildad y trabajo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a alguien muy conocido, alguien de que ustedes pues tal vez no mucho lo ven, pero él está detrás de la logística de aquí, de ver que quienes se conectan y todo. Entonces, pues vamos a invitar a nuestra hermana Alexandra. Bienvenida. Bueno, buenas noches, bienvenidos a este módulo número 2 de esta formación a la consagración a San José. La verdad que es un gusto verlos nuevamente por acá conectados. Y pues bueno, este módulo se va a tratar de la espiritualidad josefina. Y pues hemos decidido dar unas pequeñas cápsulas en en estas 5 formaciones para que ustedes vayan conociendo más sobre algunas oraciones, canciones, cómo rezar el rosario, entre otras cosas. Y no solo conocerlos, y que queremos que ustedes lo implementen en su vida diaria. El día de hoy se recuerdan de que el viernes pasado escuchamos una bella canción, pero lamentablemente no estaba completa. Y una hermana de otra parroquia me la compartió, la canción completa, y quiero que la escuchemos nuevamente. Entonces le pido a Omar que nos la ponga, por favor. Como siempre, les pedimos que la escuchen, que la mediten y que la lleven en su corazón. Venimos a ti, San José, con un corazón de madera, para que talles en tu taller humildad, ternura, pureza
aprender a soñar sin dar paso a la duda, a ser fiel sin dejarse vencer por el camino, la fatiga, la lucha. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María, modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Venimos a ti, San José, para escucharte hablar con tu vida, porque tú sabes obedecer sin protestar, sin que haya heridas. Queremos de ti aprender a morir en dulce abandono y en los brazos de la buena madre, como tú, cerrar los ojos. Escucha nuestra oración, fiel custodio de María, modela en nuestros corazones el rostro del Mesías. Enséñanos, buen José, cómo hacer frente a tanta desesperanza, cómo se sirve sin mirar a quién, cómo en silencio se vive, se avanza. Enséñanos cómo amar con libertad y ternura de madre, cómo se puede ser luz sin brillar, cómo tener como tú un corazón de padre. Cómo se sirve sin mirar a quién, cómo tener como tú un corazón de padre. Pues bueno, hoy sí escuchamos la canción completa. Cada vez que la escucho, de verdad, sinceramente, me da algo en el corazón, me llena tanto. Y esa parte que dice que tenemos un corazón de madera, la verdad es de que sí, necesitamos moldearlo y por eso invitamos a San José a que nos lo moldee y que nos dé como un corazón de padre como lo tiene él. Pues bueno, vamos a seguir con estas cápsulas y el día de hoy les traemos algo que hemos visto que algunas personas lo tienen en su casa, que es a San José, la imagen de San José dormido. Pero muchas veces lo tenemos, pero no sabemos el significado y cómo utilizar esa imagen. Pues el día de hoy les vamos a explicar de qué se trata esa imagen, su significado y cómo la podemos utilizar. Y bueno, esta imagen que ustedes ven ahí, San José dormido, se refiere a una devoción católica de San José, es representada durmiendo
Esta imagen se asocia con la confianza en la providencia divina y en la protección de San José, especialmente en aquellas que enfrentan dificultades o necesitan consuelo. En sus sueños se cree que San José recibe mensajes de Dios para poder guiar y proteger a su familia y a los fieles. Y ahorita vamos a ver el significado que tiene la imagen. Uno de los significados es la confianza en la providencia divina. La imagen de San José dormido transmite idea de que incluso en momentos de actividad, como lo es el sueño, cuando estamos durmiendo, ¿verdad? Que estamos descansando, Dios se acerca y guía a través de San José. También tenemos otro significado que es la protección y el cuidado. Así como San José protegió a su sagrada familia, se le pide su intersección para proteger a los más vulnerables, a las familias y a quienes enfrentan problemas. Otro significado es el descanso y la paz. La imagen de San José dormido también nos puede simbolizar la búsqueda de tranquilidad y descanso. Dos significados más, que es la oración y encomienda. La devoción implica a menudo depositar peticiones y preocupaciones bajo la imagen de San José dormido, confiando en que Él las presenta a Dios en sus sueños. Y por último tenemos la devoción. En la actualidad, que la devoción de San José dormido se ha ganado la popularidad especialmente entre los católicos sudamericanos y filipinos. El Papa Francisco ha compartido públicamente su devoción a esta imagen, colocando peticiones debajo de la estatua de San José dormido en su escritorio. Así es. Ahora que sabemos cuál es el significado de San José dormido y los que tengan esa imagen, pues los invitamos a que hagan sus y pues hoy arrancamos con el tema del segundo módulo que es espiritualidad josefina y hoy iniciamos con un bello tema en el cual ahí se nació el movimiento josefino en lo que es América. Los dejo con mi hermano Luis. Bueno, ahora vamos a invitar, ya que tenemos a un invitado especial, pues vamos a hablar un poquito de él. Él es Jefferson Omar Carrillo Gatica. Inicia su servicio en la comunidad de la Rectoría de San José del Buen Consejo en el año 2016, empezando en el servicio del altar como monaguillo. Un joven que ha perseverado por 9 años y quien ha sido un ejemplo de servicio y fidelidad. En el año 2023 ingresa a la Pastoral de Espiritualidad Josefina y Evangelización, empezando como colaborador de los encuentros misioneros que se llevan a cabo en la Rectoría, encargado de las transmisiones de estas formaciones para conocer más a San José. En agosto del 2024 es nombrado como subcoordinador de la misma pastoral, apoyando mucho más a la vida rectoral como provincial. Fue uno de los animadores del encuentro de la familia Josefina del 2024 que se llevó a cabo en estas tierras chapinas. Actualmente apoya en ciertas ocupaciones en esta rectoría, como en la página de Espiritualidad Josefina, que es la de carácter provincial. Bienvenido, Jefferson. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes de nuevo, acompañando a nuestros hermanos que se encuentran en nuestra rectoría, también a nuestros hermanos que se encuentran en las partes de la provincia, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela,
y nuestro querido Perú. Un saludo cordial hasta allá. Es un gusto para mí compartir con ustedes este tema. Y como bien decían antes de que yo ingresara, vamos a empezar nuestro módulo 2, es el último, pero para estar acá hoy como congregación josefina, debemos conocer la vida de quien fue nuestro fundador, el padre José María Vilaseca. Entonces, vamos a empezar con una consulta. ¿Cuál era el nombre original del padre Vilaseca? ¿Cuál era el nombre principal? El nombre por el cual se le dio en su nacimiento. Vamos a ver si aquí en virtual nos responden. Igual acá, antes de empezar ese tema, ¿cuál era el nombre original del padre Vilaseca? En vez de llamarse José María Vilaseca, ¿cómo se llamaba? Ña, los agarré en curva, ¿verdad? A todos los agarré en curva. No se vale googlear, no se vale investigar, no se vale indagar, nada. Porque para eso estamos hoy, para seguir aprendiendo. Porque si vamos a investigar, para eso mejor le decimos, miren, en estos momentos, conéctense a Google y ahí buscan. No, nada que ver. José Sebastián, más o menos, más o menos, más o menos. Pues bueno, vamos a empezar. El nombre original del padre Vilaseca era José Jaime Vilaseca Aguilera. Él nació en Igualada, en España, el 19 de febrero de 1831. Y pues bueno, pasó sus primeros 22 años de vida en el país catalán, antes de radicar definitivamente en México, donde sería su misión. Por eso, al iniciar el presente estudio, conviene hacer que hagamos unos análisis del ambiente que privaba en la España de ese siglo, de la mitad del siglo XIX. Y pues bueno, la ciudad de Igualada, España, que es la cuna de José Jaime Vilaseca Aguilera, se localiza al noreste de la península ibérica. Es enclavada en la cuenca de Odena, a 63 kilómetros de distancia de Barcelona y que flanqueada por la orilla izquierda del río Anoia. Este río es muy famoso, muy conocido en Europa. Eclesiásticamente hablando, Igualada pertenece a la diócesis de Vich. La primera parroquia que tuvo fue la actual Basílica de Santa María, antiguamente sufragiada de la parroquia de Odena, y su consagración como tal tuvo lugar en el año de 1059. El actual edificio se comenzó a construir en el siglo XVIII. Conocemos la nacionalidad del padre Vilaseca. Todos creíamos que era mexicano, pero él nace en Igualada, en España, y ahí es donde surge esa iniciativa de la vocación. Pero antes, como diría el buen Chapín, le vamos a sacar toda la parentela al padre Vilaseca, vamos a conocer su origen, vamos a conocer sus papás, sus hermanos, porque tuvo hermanos. Por línea paterna, José Jaime Vilaseca descendía de la familia Vilaseca Picker. Los abuelos fueron José Vilaseca y Bieber y Teresa Picker y Garrabo. El primero nació en 1766 en Montuit, pequeña población situada a 4 kilómetros de distancia al suroeste de Igualada. Montuit formaba parte de la antigua baronía del mismo nombre, compuesta por 8 poblaciones en 1789 y la cual pues desapareció en 1847. El matrimonio Vilaseca tuvo 9 hijos: Miguel José Buenaventura, Tecla Teresa Josefa, Francisca María, un niño que murió después del bautizo de urgencia, Francisco José Mariano, Clara Josefa María, Jaime José Jacinto Calamanda, Josefa María y Antonio Francisco José.
De los anteriores hijos, el séptimo es Jaime José Jacinto o José Jaime Sebastián Aguilera, que sería el futuro padre Vilaseca. O bueno, sería el futuro padre de José María Vilaseca, Jaime José Jacinto. Estos son los hijos que tuvo los abuelos del padre Vilaseca, por lado paterno. Por lado materno, tenemos a que José Jaime Vilaseca provenía de la familia Aguilera Morato. El abuelo Antonio Aguilera Serra nació en 1754 en Oreniez, Odena, una población que también está ubicada a 4 kilómetros al este de Igualada. Hijo de un agricultor de aquel lugar de nombre José Aguilera y Domènech y María Serra. La abuela Francisca Morata Codina, natural de Vich, ciudad cabecera de la diócesis del mismo nombre, a 80 kilómetros distancia de Igualada, nació en 1758 y sus padres fueron Antonio Morato, maestro de obras, y Felipa Codina. Vemos que la parentela del padre Vilaseca, padre de parte paterno y parte materna, coincidían con la población de Igualada, ciudad donde nació el padre Vilaseca. Uno estaba a 4 kilómetros de esa ciudad y el otro estaba a igual de 4 kilómetros. En resumen de estas familias paterna y materna, podemos decir de que la ascendencia de José Jaime Sebastián Vilaseca Aguilera gozaba de una cómoda posición económica dentro de la sociedad igualadina. Si nos damos cuenta, escuchando esto, preguntémonos, ¿a qué santo conocido nos hace recordar o es similar a la vida del padre Vilaseca, que la familia era de cómoda posición y este santo decide retirarse de esa cómoda posición al llamado de Jesús? ¿Quién es ese santo? Vamos. San Francisco de Asís nos dicen aquí, ustedes en la reunión, ¿quiénes piensan? Vamos a ver si coincide o no coincide. San Francisco de Asís, muy bien. ¿Quién más? Pues bueno, San Francisco de Asís. Si nos damos cuenta, Dios no llama solo a la descendencia pobre, se podría decir, sino llama a personas de descendencia rica. Y hoy justo el Evangelio nos habla del que quiera tomar la cruz, que lo siga. José Jaime o María o José María Vilaseca y San Francisco de Asís deciden dejarlo todo con tal de seguir el llamado de Cristo, el llamado. Y si nos damos cuenta, son fundadores. San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana, y José María Vilaseca, fundador de la Congregación Josefina. Pues bueno, esta es parte íntima, se podría decir, del padre Vilaseca, ya que conocimos su raíz o su árbol genealógico. Ahora vamos a entrar en materia a lo cual estamos acá, el punto por el cual estamos nosotros acá. Vamos a hablar sobre el punto de la vocación sacerdotal, la vocación consagrada de José María Vilaseca. Pues bueno, el punto que mira a la vocación sacerdotal de José Jaime, al igual que otros temas, no nos deja de ofrecer serias dificultades por las interrogantes sin respuesta que se presentan a lo largo del mismo. O sea, no fue color de rosa esto. La vocación del padre Vilaseca no fue color de rosa como todos lo aparentan. Y ahora vamos a ver el por qué. Pues no obstante, podemos señalar varios momentos importantes que influyeron en el inicio de su proceso vocacional. ¿Por qué varios momentos? Porque si nos metemos o si les comparto el documento por el cual estamos hoy conociendo al padre Vilaseca, se aburrirían, porque son 254 páginas de cómo nos relata partes del padre Vilaseca, partes importantes. Estos eventos pues serían
el ingreso de José Jaime a la cofradía de San Luis Gonzaga, el encuentro con el padre Agustín Cruz, quien sería su formador, y el trabajo de sacristán en la iglesia de Santa Ana en Igualada. Pero antes de entrar a materia, ¿a qué congregación entró el padre José María Vilaseca antes de fundar a los josefinos? Y que podemos considerar que son nuestros tíos. Aquí dicen que a los vicentinos, a los que están en virtual, San Vicente de Paúl, a la congregación de la misión, o como lo conocemos, a la congregación de los misioneros vicentinos, que es fundado por San Vicente de Paúl. Pues el padre Vilaseca ingresa y estudia en el seminario y que no solo presentó para José Jaime la realización de su ideal, sino el lugar en el que encontró la opción de seguir el camino misionero en un país extranjero. Esa situación provocó una tensión entre José Jaime y su padre, y a duras penas conseguía que éste le diera el permiso para dirigirse más adelante a México. La nueva etapa para José Jaime eran las misiones. A él le encantaban las misiones, pero resulta difícil delinear la génesis de esa vocación por los datos tan discordantes que nos ofrecen las fuentes y las biografías originales. Las biografías escritas sobre Vilaseca en 1931 en adelante han visto el surgimiento de su espíritu misionero en el encuentro que éste tuvo con un sacerdote de la Congregación de la Misión, el padre Buenaventura Armegol. Este padre es muy trascendental y es como que la fichita para que José Jaime o el padre Vilaseca entrara a la congregación. Por otra parte, el manuscrito Esparza y los apuntes biográficos nos indicaban que antes de ese encuentro, el joven Vilaseca deseaba ser misionero. Como quiera que haya brotado su interés por las misiones, no podemos desconocer el ambiente en el que en estos años el padre Vilaseca se movía y el cual pudo haber creado el germen latente que esperaba el estímulo para aflorar claramente. Un hecho a tener en cuenta era la acción misionera de San Antonio María Claret, quien el padre Vilaseca lo miraba como su ejemplo, quien desde 1839 recorría gran parte de Cataluña, en España, como misionero apostólico. San Claret pudo crear una atmósfera favorable a las misiones por su carisma y su celo. Aquella atmósfera, pues, pudo haberle contagiado a José Jaime, y aunque no hubo un contacto entre ambos personajes después de 1849, en efecto, el padre Vilaseca recordaba en dos pláticas dirigidas a los estudiantes del Colegio Preparatorio de San José. Ojo aquí, vayamos enfocándonos cuánto recalcamos a San José en la biografía del padre Vilaseca. Estén muy atentos porque al repasar toda esta biografía nos daremos cuenta de que San José, desde el principio de la vocación del padre Vilaseca, fue clave, fue importante. La primera plática la tuvo el 15 de febrero de 1889 y en ella Vilaseca señalaba lo que había escuchado predicar muchas veces. En la otra, con fecha del 13 de marzo de 1892, decía que se había confesado con él. Así lo expresaba textualmente en esta última plática. Oigan un caso que sucedió en Cuba al ilustrísimo señor arzobispo Claret. Yo lo conocí y me confesé con él hace 40 años. Esto lo data el padre Vilaseca en sus escritos o su diario personal. Y pues bueno, ahora el arribo de José Jaime a costas mexicanas, como el caso de la salida de Barcelona, está ubicada en dos fechas. Ni una de las dos se sabe cuál es la cierta. El día 19 y el día 20 de marzo. La primera versión data y aparece en la biografía del padre Ruiz y es aceptada por los demás biógrafos. Sin embargo, hoy dos fuentes que apoyan más a la fecha del 20 de marzo.
los apuntes biográficos y el manuscrito titulado Pensamientos sacados de los coloquios y conferencias del muy santo noviciado, en este último, escrito con puño y letra del padre Vilaseca, fue por lo tanto la fecha más confiable que se puede considerar. Esta segunda por provenir del mismo Vilaseca. El 19 de marzo no se sabe de dónde provenga. Tal vez se buscó concordar su llegada con la fiesta con la memoria de San José. El padre Vilaseca se trasladó a Veracruz, de Veracruz a México, a donde llegó el sábado santo 26 de marzo de 1853. Se hospedó en la casa provincial de los Paules o de los Paulinos, vicentinos, ubicada en la plaza Villamil, en una parte del edificio que compartían con las Hermanas de la Caridad, conocido como la Casa de las Bonitas. A la llegada de Vilaseca, México no gozaba ni de estabilidad ni de tranquilidad política. Hacía 5 años había terminado la guerra con los Estados Unidos, una guerra entre desiguales que tuvo su fin cuando se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo. Al finalizar aquella guerra, el país quedó dividido entre fracciones políticas, entre divisiones, y tenía una carga económica muy fuerte. Esto no le permitía solventar la deuda externa ni aliviar las necesidades internas que tenía el país en ese momento. En esa casa recordaba Vilaseca a las hermanas Josefinas en 1901, que había tomado la sotana de misionero paulino a las 6 de la mañana. Dicho edificio sustituyó la primera casa que tuvieron los padres como noviciado en la ciudad de Puebla, dejado en el año de 1848, para tomar como nueva la de las Bonitas. Este inmueble fue comprado a los padres oratorianos, con el fin de establecer la casa central, así como las casas de formación. Las hermanas de la caridad contribuyeron a la compra, pues también ellas necesitaban un lugar donde instalar su sede. Las religiosas ocuparon una parte del terreno y el nombre de las Bonitas le venía dado por el uso que se le dio desde un principio. Este uso se le dio a que ellas tomaban a todos los huérfanos, a todos los necesitados de la calle, y los huérfanos y todos los que la encontraban le decían gracias mi bonita, a todas las monjas. Gracias mi bonita, gracias mi preciosa, porque era una forma de agradecer en ese tiempo. Si lo vemos ahora, bonita, preciosa, un halago así, a la religiosa ya se ve como un acoso. Y antes no, antes se veía como una forma de agradecer. Entonces por eso es que se le dio la casa de las bonitas. Ordinariamente, la duración del seminario interno en la congregación de la misión eran de 2 años para el padre Vilaseca. Y en el caso de México, parece ser que se combinaron los estudios eclesiásticos con las distribuciones propias del noviciado, según cada persona en particular, como lo observamos en el caso del padre Vilaseca. El padre Vilaseca no tardó 2 años como se establece, él tardó entre 5 a 6 años en esa formación. Cumplidos los 2 años de noviciado, el 3 de abril de 1855, Vilaseca emitió los votos privados como miembro de la congregación de la misión ante el visitador provincial Raimundo Sanz en la capilla del noviciado. Fue una experiencia que siempre recordará, y cabe señalar que en el acta de profesión escrita con su puño y letra se definía como indigno clérigo, la cual indicaría que si bien aún no recibía las ordenaciones menores, estaba estudiando la última fase de la teología y se encaminaba al sacerdocio. Aquí es donde empieza el cambio del nombre. Y en esta nueva etapa cambió su nombre de José Jaime Sebastián por el que ahora conocemos, José María. Y esto por expresión,
de su devoción a la Madre de Dios. No fue un simple cambio de nombre, sino una consagración, una nueva vida, una nueva proyección en su vida. Esta devoción mariana para el padre Vilaseca se puede descubrir en el prólogo de su primer manuscrito que dedicó a María, al mismo tiempo que pedía su protección cuando se le indicó proseguir sus estudios de teología. Después de poco de más de 3 años de estudio, donde se combinaron también las clases formales de teología y la autoformación bajo un esquema itinerante para los estudiantes vicentinos, el joven Vilaseca, ahora llamado José María Vilaseca, había recorrido un camino que lo hacía una persona apta para el sacerdocio. Así relatan sus superiores, pues lo promovieron a las órdenes sagradas a la edad de 25 años. Como sabemos, fue hace mucho y no se cuenta con una acta original de su ordenación sacerdotal. Sin embargo, su fecha siempre se ha conocido y ha sido transmitida por sus biógrafos, aunque ninguno haya expresado la fuente de donde la tomó, lo cual no significa que la fecha proporcionada de esto sea inexacta. La seguridad de su fecha de ordenación la proporciona, además de otras fuentes, el folleto dedicado al padre Vilaseca, cuando cumplió sus bodas de oro sacerdotales, 50 años, en el año de 1906. Muchos folletos más y manifestaciones a este mismo evento traen otra fecha de ordenación, porque lo han confundido con el día en que celebró su aniversario, el 26 de diciembre de 2006. Así pues, el sábado 20 de diciembre de 1856, en esas temporadas de Navidad, una feria mayor del Adviento, fue ordenado presbítero en la Ciudad de México por el arzobispo de ese entonces, Monseñor Lázaro de la Garza y Ballesteros. El día siguiente rezó su primera misa. Antes era a versión misa tridentina, ya que no se había hecho el Concilio Vaticano II, donde el Papa Juan Pablo y el Papa Pablo VI, si no mal recuerdo, deciden poner las misas a como se acostumbra ahora, de frente. Antes el padre Vilaseca le daba la espalda al público y así fue su primer cantamisa, que así se conocía. En la Iglesia del Espíritu Santo, en México. Y el 24 de diciembre se llevó a cabo su cantamisa en el mismo templo. Durante los meses que siguieron a su ordenación, el padre Vilaseca alternó las residencias de México y Puebla, dedicado a perfeccionar sus estudios de teología bajo la dirección del padre Joaquín Alabau, quien había sido nombrado prefecto de estudios y profesor de la teología en diciembre de 1856, por el visitador provincial, el padre Raimundo Sáenz. En ese mismo tiempo, el padre Vilaseca terminó parte del manuscrito Confesiones y Comentarios sobre Deberes Eclesiásticos, en que compilaba diversos temas y aspectos relacionados con el sacerdocio. Nosotros los josefinos tenemos conocimiento de que hay 3 votos que hizo el padre Vilaseca. Uno es hacer siempre y en todo lo mejor, estar útilmente ocupado y adelante, siempre adelante, pues lo quiere San José. Pero ahora nos vamos a recalcar el porqué del origen, hacer siempre y en todo lo mejor, ya que este voto para el padre Vilaseca fue el punto clave por el cual siguió con vida. Y ustedes dirán, ¿por qué habrá seguido con vida? Pues él estuvo al borde de la muerte por la misión. Y ahora vamos a saber el porqué del significado. Siendo miembro el padre Vilaseca de la residencia en México, predicó una serie de sermones en Texcoco, que era el idioma antes en esa parte de México, población del Estado de México, y también era una población, entre los meses de enero a marzo de aquel año. Posteriormente, en la primera quincena de abril,
dictó una tanda de ejercicios en la casa que la congregación de la misión tenía en la villa de Guadalupe, a un número aproximado de 70 personas. Y la temática probablemente estaba relacionada con la próxima celebración de la Semana Santa o la Semana Mayor. En estas labores, al quinto día de los ejercicios, se enfermó el padre Vilaseca de tifo. Quizás se contagió por contacto con alguna persona y estos focos estaban fuertes. Y esto comúnmente se encontraba en los hospitales de aquel tiempo. Era como una epidemia. Como quiera que haya sido, no se sabe realmente cómo fue ese contagio. Dicha enfermedad fue bastante grave al punto de que hubo necesidad de hospitalizarlo en el mismo establecimiento de San Juan de Dios. La tarde del 14 de abril de ese año, que por cierto era lunes santo, al ver que empeoraba su situación, uno de sus hermanos en religión le administró la unción de los enfermos. El padre Vilaseca estaba al borde de la muerte y ese mismo día hace el voto, hacer siempre y en todo lo mejor. La conexión de este voto con su enfermedad lo expresa el mismo padre Vilaseca desde la primera línea de su cántico con estas palabras: de mi muerte en la hora tan dichosa, ¿qué quisiera haber hecho a mi Señor? Nuestro personaje parte de un análisis retrospectivo ante la experiencia de la muerte, porque él estuvo al tal punto de que le dieron la unción extrema y que esto lo llevaba a ponerse en el supuesto de estar frente al juicio terrible de Dios. El padre Vilaseca relataba la muerte como el juicio para ver si realmente uno entraba a la gloria de Dios o, como conocemos, la pagaba en el purgatorio, depuraba ahí sus pecados. Entonces el padre Vilaseca, a raíz de esta enfermedad, hace el voto, hacer siempre y en todo lo mejor, ya que él no le tenía miedo a la muerte, nunca le tuvo miedo. Y con esta enfermedad del tifo, él pensaba de que ya era su últimas horas, su último tiempo. Pero si vemos, se enferma un lunes santo, vísperas del día del sacerdocio, el jueves santo. Y podemos ver ahí claramente la divina providencia de Dios, ya que el padre Vilaseca tuvo, después de esa unción de enfermos, tuvo un aumento de salud, o sea, su recuperación fue evolucionando más rápido que los mismos doctores confirmaban. Y pues bueno, luego de estar gravemente el padre Vilaseca, tuvo muchas cosas, muchas misiones, y aún así no dejaba de escribir. Y en medio de estas acciones apostólicas, el padre Vilaseca escribe varios libros. En cuanto a la compilación, sabemos que en febrero de 1864, el mismo padre Vilaseca escribió Dignidad y Santidad de un Misionero y una Oda a la Santidad. Y en agosto, el opúsculo El Espíritu Primitivo de la Congregación y una Oda al Espíritu. El 15 de septiembre terminó un cuaderno sobre la sencillez y el 9 de octubre prologó otro sobre el mismo tema. En enero de 1865 escribió una Oda a la Sencillez. En mayo concluyó un opúsculo titulado El Asunto de las Carmelitas. El 7 de junio culminó el tratado sobre la humildad. Vamos a hacer un énfasis aquí. Si nos damos cuenta, el padre Vilaseca escribe mucho sobre la sencillez y la humildad. Y luego estos mismos los pone como las virtudes apostólicas de un josefino. Virtud de la sencillez, la virtud de la humildad y la virtud del celo apostólico. Y en agosto también hace su mansedumbre y una oda a la humildad. Y por último, el padre José María Vilaseca, el 8 de septiembre, puso prólogo a las reglas explicadas para muchas prácticas en virtud recogidas. En 1865, Vilaseca
escribe un libro dirigido al público. Los libros anteriores eran para la congregación de la misión, es decir, eran privadas. Y en 1865 escribe el primer libro en general. Y este libro es muy conocido, ya que es el primer libro, como decimos, que fue para todo el público. Y se llama El Padre Nuestro Explicado. Antes, estos libros se escribían todo a mano y solo se fotocopiaban, ya que no existía un escáner donde el Padre Vilaseca viniera, imprimiera y lo hiciera todo en Word o en como conocemos hoy en día. No, ese libro tiene alrededor de 660 páginas más o menos, si no es que menos, y todas esas están escritas a puño y letra del Padre Vilaseca. Y esta obra nació, como ya se comentó, por la gran necesidad de la instrucción religiosa, ya que antes no se tenía como que ciertas catequesis y detectaba al Padre Vilaseca como misionar por los pueblos. El Padre Vilaseca, si nos damos cuenta, le contaba la misión y rancherías del Arzobispado de México. Justamente surgió mientras estaba en la misión de Pachuca, el 12 de septiembre, hizo la solicitud para que le autorizaran su impresión. Después de pasar en revisión, en aprobación y que el monseñor diera el visto bueno, precisamente el vicario foráneo de Pachuca, Luis Martianera, el 14 de octubre recibió el permiso firmado por el prosecretario de la Mitra, quiere decir del arzobispo, José Joaquín Uría, de que el padre Vilaseca pudiera imprimir este folleto. Y la primera edición constó de 1000 ejemplares. 1000 ejemplares que el padre Vilaseca mandó a imprimir para repartirlo no solo en el Arzobispado de México, sino en Puebla y en todas las misiones donde estuvo. En marzo de 1865, el padre Vilaseca terminó su corto periodo como rector del Seminario de Monterrey y en mayo llegó a México. Allí continuó su labor pastoral, donde misionó en algunos lugares de la Arquidiócesis de México y atendió a las Hermanas de la Caridad y dirigiendo a la Asociación de las Hijas de María. No se tiene un conocimiento o no se tiene la fecha exacta del nombramiento de Vilaseca como capellán del Hospital de San Andrés, pero sin duda el hospital en esos años era el más importante del país por sus características, en donde se conjuntaba la enseñanza, la investigación y la atención de enfermos. Por ello, concurrían los más importantes médicos del momento. El hospital fue administrado por la curia del arzobispado hasta 1863, en que fue secularizado. Posteriormente de ese cargo, en 1871, el padre Vilaseca tuvo una inmensa agenda donde alternó una serie de actividades. Algunas de ellas, pues ya la hemos mencionado, pero que conviene tenerlas presentes juntos para dimensionar la dinámica que imprimía su celo apostólico. De esta manera armonizó las predicaciones del mes de marzo para celebrar las festividades de San José en el Colegio de San Vicente, regenteado por las Hermanas de la Caridad, la dirección de las Hijas de María y su capellanía en el Hospital de San Andrés. Y también la edición de la recién fundada revista El Propagador, otro de las revistas que hizo el padre Vilaseca, y los libros de controversia contra los protestantes, los 7 Solemnes Mentis contra los protestantes. Este fue otro escrito que hizo el padre Vilaseca. Y también, ¿quién es María, la Madre de Dios? El padre Vilaseca explica con fundamento bíblico quién es María, la Madre de Dios, y esto se lo dedica a los protestantes de ese tiempo. Y la segunda parte, la fundación de un colegio de niños en la calle de San Juan de Letrán. Su participación en el Consejo Provincial, la promoción para la fundación del Colegio Clerical y la Asociación de Devotos de San José con sus deberes de misionero. En efecto,
El padre Vilaseca tuvo mucha agenda y él le encantaba la misión y él nunca se sentía cansado. Y por solicitud del arzobispo La Bástida y Dávalos, los padres de la Congregación de la Misión participaron en 1871 en 2 grupos de misiones, unas destinadas a los pueblos de Tierra Caliente en el Estado de México, Tijuana, Chihuahua, toda esa parte sur, perdón, y también dirigidas a las parroquias de la capital. A Vilaseca le tocó atender junto a los padres Salvador Valgaño y Víctor Goyil la parroquia de la Soledad, cuyo párroco era en ese tiempo el padre Joaquín Martínez y Caballero. Y ahí es donde el padre Vilaseca empieza a tener el llamado para la fundación de la Congregación de los Misioneros Josefinos. Y pues el padre Vilaseca ahí es donde empieza con las obras josefinas, y así las llamaba el padre Vilaseca. Y esa comprendía la revista El Propagador de la Devoción al Señor San José y a la Sagrada Familia, que todavía existe y todavía se está imprimiendo, su boletín anexo, El Sacerdocio Católico, la Asociación de los Devotos del Señor San José, el Colegio Clerical del Señor San José, los Misioneros del Señor San José y las Hijas de María del Señor San José. Es incuestionable que estas obras no se pueden entender sin hablar de la propia devoción que el padre Vilaseca le tenía a San José. El padre Vilaseca le encomendó a San José su sacerdocio y también un punto que se nos olvidó es que cuando él estaba gravemente le ofreció su vida a San José. Sin embargo, cabe aclarar que aunque unas obras eran propiamente medios para dar a conocer y propiciar la devoción a San José, otros lo perseguirían con fin más amplio que el padre Vilaseca, como era la labor pastoral. Todas ellas deben ser vistas como parte de un gran engranaje que proyectó Vilaseca para acometer con su propia visión. Igualmente, como decíamos, no hay que olvidar que estas fundaciones las realizó mientras trabajaba con los quehaceres propios de su ministerio y de su congregación de la misión, y en el desarrollo de su labor editorial por medio de la Biblioteca Religiosa en México, dentro del carisma vicentino. Vilaseca realizó estas dichas fundaciones en el lapso de 2 años, 1871 y 1872. La devoción josefina del padre Vilaseca no nació de manera espontánea. Tuvo una evolución que llega a su máxima expresión con la declaración del patronato de San José sobre la Iglesia Universal en 1870. La primera expresión Vilaseca sobre la devoción a San José estuvo relacionada con su nombre de bautismo, José Jaime Sebastián. El bautizo de José Jaime Sebastián fue en Igualada un día después de su nacimiento. Antes la iglesia permitía que al día siguiente, al día después que nacieron, se le diera la administración del bautizo. También este hecho lo consignaba en su juventud cuando ingresa al Seminario Interno Vicentino en la Ciudad de México en el año de 1853 y que escribiría muchas citas que son memorias del noviciado. Pensamientos también sacados de los coloquios y conferencias de su santo noviciado, que llevaba el nombre de José. Y no era por casualidad, decía el padre Vilaseca, sino porque la divina providencia de Dios le había dado ese nombre. El padre Vilaseca, en la casa en la que estuvo preparándose, se conocía como la casa de San José. San Vicente de Paúl, que es copatrono de los misioneros josefinos, tenía también devoción a San José. El objetivo del propagador, ahora nos vamos a enfatizar en la revista que hace el padre Vilaseca, era difundir el culto a San José. Antes San José no era conocido en la iglesia, solo se sabía que era el padre adoptivo de Jesús, el padre que lo cuidó, pero no se tenía un conocimiento amplio de San José.
a tal punto de que no se tomaba en cuenta en la plegaria eucarística. Ahora sí, con el Concilio Vaticano se agrega en la parte donde dice, y en memoria de Santa María, Madre de Dios, de San José, su esposo. Ahora sí se enfatiza San José. Pero antes el padre Vilaseca quería dar a conocer a San José porque nadie más sabía quién era él. Y por eso es que crea la revista El Propagador. Sin embargo, un mes más tarde, ampliaba el horizonte de su objetivo al llamar a la publicación la obra del propagador y definirla como una archicofradía de oraciones y esfuerzos entre los devotos del santo para pedir el triunfo de la iglesia. La segunda obra josefina, fundada por el padre Vilaseca, fue la Asociación de los Devotos del Señor San José el 1 de julio de 1872. Como sucedió con la revista del Propagador, esta se constituyó siguiendo la tendencia europea de la promoción de asociaciones de devotos josefinos, como la Asociación de San José para aliviar de las almas del purgatorio, establecida en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Roma. Y también ya la mencionada Asociación Espiritual de Devotos de San José de Barcelona. La coyuntura para echar el proyecto de un colegio clerical se dio cuando el arzobispo de México, La Bastida y Dávalos, expresó a los vicentinos su inquietud por abrir un espacio que coayudara a fomentar las vocaciones sacerdotales en su demarcación. Y el padre Vilaseca no solo se quedó con el sueño de los laicos josefinos, él quería trascender más. Y por lo cual, en el prospecto mencionado, Vilaseca también destacaba un colegio clerical como un medio eficaz para fomentar las vocaciones y sobre todo las vocaciones al Señor San José, y el cual podía subsistir con el auxilio espiritual y económico de la Asociación de San José. El padre Vilaseca atravesó muchas dificultades para poder crear ese colegio clerical. Y finalmente, el 14 de septiembre, el Consejo Provincial aprobó que el colegio se estableciera en la casa de la calle del Montón, número 3, que había sido donada para este fin. Y se determinó que el nuevo personal nombrado tomara los ejercicios espirituales para comenzar el 19 del mismo mes, fecha en que recordamos a San José. El colegio clerical quedó constituido como una casa anexa a la residencia provincial vicentina y hasta 1875 se le concedería su autonomía, o sea, su momento en que se desprende de la misión y llega a ser una congregación ya personal. Pero el padre Vilaseca enfrentó con el arzobispo Dávalos ciertos retos y el monseñor Dávalos pidió que hiciera 3 días de oración para ver si realmente Dios hacía ese llamado al padre Vilaseca. Y el padre Vilaseca, muy obediente, hizo la oración el 17, 18 y 19 de ese mes. O sea, ya tenía la aprobación del arzobispo. Solo querían ver si era realmente un llamado de Dios. Y por eso es que aquí es donde entra la advocación de San José del Buen Consejo, ya que la imagen de San José que estaba en Querétaro, en México, el padre Vilaseca fue a hacer ahí sus 3 días de oración, el 17, 18 y 19 de septiembre. Y ahí es, el 19 de septiembre recibe la gracia de confirmar que era una congregación para el servicio de Dios. Y muchos años después estamos aquí presentes. Y también, mientras Vilaseca impulsaba el colegio clerical, no se quedaba con las manos quietas. Y al tercer día de fundar el colegio clerical, el día 21 de septiembre, después de una conversación de 3 horas, la madre Cesarita acepta la propuesta para dar un giro al proyecto que tenía con el grupo de hijas de María.
constituyendo una nueva congregación con el nombre de Hijas de María del Señor San José, o como lo conocemos, las hermanas Josefinas. Constituyendo también una nueva congregación. Y la nueva comunidad quedaba al cuidado de Sor Cesárea Esparza y Dávalos. Y el domingo 22 de ese septiembre se trasladaría la cofundadora a las instalaciones del hoy grupo de las Hijas de María, ubicadas en la calle de San Felipe de Jesús, número 9, vivienda 2, hoy correspondiente a la calle de Regina, número 72, entre 5 de febrero y Pino Suárez. El padre Vilaseca no solo estableció el colegio clerical, también estableció las misiones entre los indígenas, tarahumaras, yaquis, huicholes y lancodenes. Fundó colegios y escuelas para la instrucción de la niñez y juventud. En 1873 fue expulsado del país y en enero de 1875 regresó a México para dedicarse plenamente a sus misiones. Ahí ya se había retirado de la congregación de los misioneros vicentinos y ya pasaba a ser el fundador oficial de la congregación de los misioneros josefinos y se le conocía ahora como el padre misionero josefino. Y profesó como misionero josefino el 25 de enero de 1875. Y ese día es donde él coloca a San José del Buen Consejo la fiesta, el 25 de enero, ya que ese día profesa como misionero josefino. En 1885, por orden del arzobispo, entrega el colegio clerical. Desde entonces pudo dedicarse plenamente a la atención de sus obras josefinas y a la formación de sus misioneros, establecidos en la Ribera de Santa María, casa madre de los misioneros josefinos desde 1875, donde actualmente está la parroquia de la Sagrada Familia. La congregación de los misioneros de San José recibió el Decretum Laudius, que quiere decir el decreto aprobatorio de que es una congregación dependiente y que pertenece a la Iglesia Católica, el 20 de agosto de 1897. Y la aprobación definitiva el 27 de abril de 1903, ya con sus constituciones, sus estatutos aprobados. Y las hermanas Josefinas el 18 de mayo del mismo año. Después de todo este trabajo apostólico y de misiones que el padre de Igualada había realizado, él mismo fallece el 3 de abril de 1910 en el Hospital Escandón de la Ciudad de México. Y tras expirar, dijo: Jesús, María y José, vámonos. Y sus restos descansan en el Templo de la Sagrada Familia, en Santa María la Ribera, que él mismo mandó a construir en 1899. Entonces podemos ver que la vida del padre Vilaseca tuvo muchas dificultades y, como decíamos al principio, se desligó de una familia altamente económica, o sea, de una posesión buena de dinero. Y ahí nos podemos dar cuenta que el Señor hace muchos llamados y uno tiene que ver si realmente tiene que seguir ese llamado. Pidamos pues la intercesión del Padre Vilaseca para que así como él, que a pesar de que enfrentó muchas diversidades, muchas dificultades en su vocación, en sus misiones, a tal punto de estar a la muerte, que así pueda tener esa misma alegría, ese mismo entusiasmo para seguir sirviendo al llamado de Dios. Gloria a Jesús, María y José, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Jefferson. Pues vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta aquí a los hermanos en Zoom y a los hermanos aquí de la rectoría también si tienen alguna pregunta, alguna duda.
¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahí por el chat pueden mandar su pregunta o su duda. ¿O alguien de aquí de la rectoría? Muy bien, bueno, quedó muy explícito el tema y pues ahorita para los hermanos, para que se puedan, porque vamos a mandar ahorita el enlace para que puedan, vamos a pasarlo de la lista para que cada uno pueda tomar de que recibió la clase el día de hoy. Y ya que no tenemos ninguna duda, ninguna, entonces invitamos a la hermana Alexandra para que nos pueda dar los avisos y la explicación de las tareas. Muchas gracias, Luis. Pues bueno, felicitar a Jefferson por esa hermosa clase que fue tan interesante, la biografía de nuestro fundador. Y también nos compartió varios de sus escritos. La verdad que es un gran recorrido de su biografía. Espero que haya quedado claro. Creo que sí, porque no hubieron dudas, ¿verdad? Toda esta información se está recopilando y se las vamos a compartir cuando termine el curso. Avisos importantes. ¿Se recuerdan que empezamos con un cuadernito, ya sea virtual o a mano? Pues seguimos con ese cuadernito. Por favor, no dejen de tomar sus anotaciones de las clases que al final del módulo 2 se los vamos a pedir. En su momento vamos a explicar cómo lo van a enviar, ¿sí? Y con respecto a las tareas, le quiero pedir a Omar si me puede abrir el link de las tareas. La verdad que los quiero felicitar. Han sido tan creativos en sus tareas que la verdad les digo, nos sorprende si puedes bajar un poquito y enseñar un poquito las tareas, por favor. Eh, Me quiero tomarle, ¿verdad?, el tiempo de leer cada una de ellas y ponerles un comentario. La verdad que solo he visto muy rápidamente, pero me he sorprendido la creatividad, lo explícito que han sido ustedes en cada una de sus tareas. Los felicito. Tenemos aproximadamente 32 tareas y pues bueno, sabemos que hay más hermanos que quieren entregar su tarea y es por ello que vamos a dar una prórroga hasta el domingo, ¿sí? Para que hagan su tarea y la pueden subir. No pueden decir no hubo tiempo. Estamos dando un par de días más para que hagan su tarea y la suban. También los invitamos, si ustedes miran ahí, abajito de cada tarea, tiene un corazoncito, es cuando usted le da like y hay un símbolo como de mensaje. Si usted quiere escribirle algo a la tarea de alguien, pues yo los invito a que entren al tablero, revisen las tareas, las puedan leer, tal vez no todas, pero una que otra, y si le quieren escribir algún comentario, pues sea la oportunidad de escribirles, ¿verdad? Yo la verdad los felicito, están hermosas sus tareas, sigan así y pues los que hacen falta de subir su tarea, súbanla. Hay algunos hermanos que me mandaron la tarea por WhatsApp y por correo, es válido también, ¿verdad? Y pues bueno, felicitarlos y enhorabuena para todos ustedes. Y bueno, vamos a revisar y vamos a poner un comentario a cada uno de esas tareas tan bellas que han publicado. Y pues bueno, vamos terminando. Los dejo con mi hermano Luis.
Gracias, hermana Alexandra. Y bueno, pues ahorita le vamos a pedir a la hermana Janet para que pueda realizarnos la oración final y poder despedirnos. Bienvenida. Gracias, hermanito Luis. Buenas noches a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Nos ponemos de pie los que están presencial acá y los que están virtual en posición de oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Glorioso Patriarca San José, esposo de la Virgen María y Padre adoptivo de Jesús, te elegimos como nuestro protector especial. Te encomendamos este día que termina con sus alegrías y tristezas, sus éxitos y fracasos. Agradecemos a Dios por su tan grata bondad y misericordia, y te pedimos perdón por nuestras faltas. Ruega por nosotros, San José, para que seamos fieles a la voluntad de Dios, vivamos con amor y justicia, y sepamos encontrar la paz en nuestro corazón. Al comenzar una nueva jornada, te pedimos tu intercesión para que nos guíes por el camino correcto, nos protejas de todo peligro y nos llenes de tu fortaleza y sabiduría. Que tu ejemplo de fe, humildad y servicio nos inspire a vivir cada día más cerca de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor San José, esta noche nos encomendamos a ti para que nos cuides, para que nos guíes, para que nos acompañes, nos des sabiduría y fortaleza cada día. Señor San José, ruega por nosotros y aumenta nuestra fe. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, por haberse pues puesto atención al tema, muy interesante el tema. Y pues como siempre los esperamos el próximo viernes para que podamos seguir conociendo más de San José, conociendo más de la historia de él, para poder llegar a conocer más de Dios, amarlo como él, como fue Padre para Dios. Que tengan una feliz noche, que descansen y que todo les salga bien el día de mañana. Gracias. Josefino será siempre, siempre luz en el camino para los demás, buscando siempre agradar al Padre. Bueno, primero que todo, pues agradecer a cada hermanito que hace el Alegría contagia a todos en el corazón, cantando siempre una melodía para su creador, cantando siempre una melodía para su creador.
Josefino nunca, nunca, nunca confía en sus fuerzas, sino en las de Dios. Orando siempre se enfrenta a la vida y realiza todo siempre con amor. Va por el mundo llevando a María en su corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida seca, consumido por celo voraz. Siente la ansia del pueblo en la necesidad, y el evangelio le va a predicar. Josefino no busca grandeza, sino solo gloria para su Creador. En las misiones y en los colegios anuncia a Cristo que es el Salvador. Va por el mundo llevando a María en el corazón, cantando siempre una melodía para su Creador, cantando siempre una melodía para su Creador. Anuncia el reino de Jesús, cual testigo verás, cual vida